Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Sean bienvenidos a las nuevas olas. En el programa de hoy vamos a tratar una temática que, más allá de generar una nueva brecha entre verdes y celestes, abrió la discusión sobre una cuestión de salud pública. El aborto es un tema que concierne a todas las personas con capacidad de gestar. Posiblemente todos conocemos a una mujer que tuvo que abortar en mejores o peores condiciones. Y es que el aborto era considerado un delito hasta el año pasado, que si bien era imposible de reprimir, lograba que la práctica se mantuviera en la clandestinidad. En el programa de hoy vamos a ver cómo afectaba la clandestinidad del aborto sobre la vida de las personas gestantes y cómo continúa la práctica tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Vamos a los títulos. Melendre, que es militante feminista de Descamisados y del Frente Universitario Popular, y también contaremos con la presencia de la doctora Estela Maris Canteros, abogada feminista. Estamos con Verónica Melendre, quien es militante feminista de Descamisados y del Frente Universitario Popular. ¿Cómo estás, Vero? ¿Todo bien y vos? Muy bien, te damos la bienvenida a las nuevas olas. A continuación vamos a mirar un informe que preparó la producción. Tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aún quedan asuntos pendientes. Aunque la educación sexual integral es obligatoria en todos los niveles educativos desde el año 2006, la realidad dista mucho de la norma. A continuación, veremos qué papel juegan los estereotipos y mandatos sociales. Sin duda es una lucha de muchos años de los movimientos de mujeres en las calles, en las universidades, en el Congreso. Muchísimas veces fue presentado el proyecto. Es importante sobre todo el debate que se dio a nivel de sociedad a través de lo que fue la puesta en la opinión pública, en el debate público, en la agenda pública, la necesidad de reconocimiento del derecho a decidir. Nuestras vidas implicó un debate muy rico, digamos, ya sea por aquellos acuerdos y desacuerdos, ¿no? Pero que era necesario en esta democracia, era una deuda de la democracia con todas las mujeres y las personas gestantes, ¿no? Hoy es un derecho que simplemente, bueno, hay que recurrir a una sala, a un consultorio para una preconsejería y uno puede acceder principalmente a la información. Y es importante que también llegue al interior, ¿no? Hoy quizás en nuestras provincias, generalmente como todo recurso, como toda información es centralista y llega primero a las grandes ciudades y luego llega a otras zonas del interior. Previamente a esto veníamos peleando por el cumplimiento de la ILE en el caso de las niñas, que como sabemos no se cumplía, entonces teníamos Corrientes, una de las provincias con índices más altos en embarazos adolescentes, embarazos no deseados. Por eso también se gestionaron, se planificaron y se están ejecutando programas como el Plan EMIA, como por ejemplo para prevenir, para asistir en situaciones de embarazos no deseados. Pero eso, digamos, siempre, generalmente a veces las políticas públicas llegan tarde al territorio. Eso es, por eso decimos que es importante que el Estado incorpore la mirada interseccional y con perspectiva de género para cualquier política pública que esté destinada a nuestra población, ¿no? Justamente ahora tenemos la ley 27610, tenemos que conocerla para saber si realmente se cumple. ¿Qué hacemos ante una situación? Porque no depende solamente de la normativa, también depende de desarmar todos los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Los preconceptos que tenemos acerca de los roles que ocupamos dentro de la sociedad. Hoy tenemos el acceso a la 27610, pero quizás es más fuerte aquel preconcepto cultural que tenemos respecto a si está bien o no, o si debo, con quién debo cumplir, qué mandato debo cumplir, ¿no? Y muchas veces eso quizás a veces es más fuerte para no poder acceder a un derecho que, digamos, el derecho en sí mismo.
que la norma vigente en sí misma, ¿no? ¿Cuánto saben los jóvenes y adolescentes sobre educación sexual y de qué manera afecta esto en la decisión sobre sus propios cuerpos? En aquel entonces yo no sabía ni siquiera que estaba embarazada. No sabía en qué mes tampoco, en qué periodo de embarazo estaba. Entonces como que se iban acumulando toallitas. Y ahí entonces yo empecé a pensar, y aparte de eso, en ese entonces yo me acuerdo que tenía mucho apetito. También tenía una amiga que era una vecina mía que era mucho más grande que yo. Cargándome me dijo, bueno, estarás embarazada. Y así ciertas personas me iban diciendo eso. Yo me acuerdo que en ese entonces no hacía tanto, ¿cómo es que se llama? Tanto frío. Y yo también empecé a engordar, y entonces me empecé a poner tipo abrigos, camperas, eso, porque se me empezó a notar más la panza. Y entonces me voy a la farmacia, me compro los test y habían dado positivo. Que yo no sabía ni siquiera lo que era positivo o negativo. O sea, yo tuve que haber buscado por internet. O sea, y ahí después le mandé mensaje a una amiga para que me confirme. O sea, qué significaba la prueba esa. Y ahí supe que había dado positivo. Bueno, en ese entonces había averiguado en internet cómo hacer para interrumpir el embarazo. Y ahí me salió que tenía, o sea, no para interrumpir, la primera opción era comprarte la pastilla el día después. Que eso es lo que hice, me fui, me compré la pastilla del día después, esperé y no pasaba nada. Claro, no es un método abortivo, o sea, yo sin tener los conocimientos adecuados, digamos, me habré tomado como 3. En el 2018 empezó todo el tema de pro vida o pro aborto. Yo decía, ¿qué es eso? Entonces me empecé a informar y ahí me empecé a poner más a favor de la mujer, por así decirlo, o de la persona que va a gestar. Y empecé a investigar qué era lo que se expulsaba más que nada, porque todos decían un bebé. Y yo decía, ¿cómo va a ser un bebé? Que empecé a los 14 años y era como que te decían, ¿y vos qué vas a saber si sos una inmadura, tenés una mente de mierda? Lo más típico que me llegaron a decir era que era una puta, que yo quería abrirme de piernas, típico como dicen todos, abrirme de piernas y después ir a abortar. Y me pasó una vez que estaba en una reunión, no sé qué era, no me acuerdo muy bien, creo que era una reunión de cumpleaños o algo así, y salió el tema. Y salta una señora, ponele de 40 años, y me dice, ¿y vos qué pensás? Y le digo, ¿y qué voy a pensar? ¿Por qué yo, una persona ajena, voy a imponerle a una persona mis pensamientos? Ah, o sea que estaba a favor, me dijo. ¿Por qué no? Le digo. ¿Por qué voy a estar en contra? Y ahí saltó, esta es otra feminazi, otra puta. A todo esto salta una señora viejísima, y le dice que no me diga eso, que se calle si no sabe, que eso no era un bebé, que eso era un coágulo de sangre lo que se expulsaba. Y esa señora era la mamá de la señora que me insultó. Y le dijo, ¿vos sabías que yo tuve que pasar por un aborto? Vos ibas a tener un hermano, les dijo. ¿Sabes por qué? Porque tu papá no me dejaba retirar los anticonceptivos. Y si los retiraba, tu papá me lo escondía, le dijo. ¿Y para qué iba a tener yo otro hijo si tu papá se vivía empedando, me vivía dejando a mí sola con ustedes y encima otra vez embarazada? Yo me acuerdo que cuando expulsé era una gota de sangre, le dijo. Era un coágulo de sangre. Y vos venís a discutir acá que sos un bebé. Hemos visto las diferentes posturas y todas coinciden en la necesidad de garantizar el derecho a la información para favorecer la autonomía y el derecho de decisión sobre el propio cuerpo. ¿Cuál es la reflexión que haces de esto que vimos? La reflexión que hago sobre este informe es, primero, muy buen informe. Segundo, es todo lo que vimos ahí se ve reflejado mucho a la realidad que pasa cada una cuando se adentra al tema del aborto. En lo personal, a mí me pasó de muy chica que en el 2006 fue cuando conocí lo que es el aborto desde una perspectiva muy provida por parte de una compañerita que iba a la iglesia y trajo una carta sobre
sobre el bebé por nacer y con toda la historia y todo eso. Yo no tenía ni idea y no le presté mucha atención. Ya más de grande, pasaron creo que unos 6 años, en el 2012 justamente, una amiga evangélica me invitó a una charla de debate sobre el sí a la vida. Y justamente lo que se debatía era si una mujer, primero, que ahí conocí el concepto de aborto, y también se hablaba de la ley que amparaba a la mujer en caso de cuando se está en vulnerabilidad su vida, y en ese caso se aplicaba un aborto o por violación. Y ahí yo tomé esa postura de que sí, coincidía con eso de lo que amparaba la ley, no en el caso de cualquier momento o de cualquier situación. ¿Cómo cambiaste esta postura? Esta postura la cambié cuando ingresé a la facultad justamente, y yo ya era feminista, pero recién me adentraba en ese tema, y una amiga, Monse, también de la carrera, nos fue contando y fue visibilizando todos los abortos clandestinos que ella realizó en su pueblo, en Formosa. Y ahí fue cuando yo tomé esa postura de que el aborto tiene que ser legal. Ahí fue cuando me puse a militar el aborto, aparte de que ya era militante feminista, y sobre todo porque este tema, este debate iba creciendo y se iba visibilizando más, y nos chocaba mucho a nosotras jóvenes en esa época, porque teníamos ese riesgo de caer o de morir en la clandestinidad. ¿Cuál es tu postura en lo personal respecto del aborto? En lo personal, obviamente que yo estoy a favor del aborto y estoy a favor de que esta ley se cumpla, pero en mi caso yo no abortaría, porque el día de mañana o en un futuro quiero ser madre, tengo el deseo de ser madre. Y la maternidad tiene que ser deseada. Exactamente. También pasa de que, bueno, en esos debates que se realizan, sobre todo en la vida cotidiana, yo tengo 2 hermanas más, y mi hermana mayor le pasa de que ella quiere ser madre, pero no se siente preparada para ser madre, cosa que una nunca lo está, pero tiene ese deseo. Si ya es difícil cuando es deseado, imaginemos cuando no lo es. Exactamente, es muy difícil. ¿Qué rol tiene la educación sexual integral para la autonomía en la toma de esta decisión? La educación sexual integral en este momento tiene más visibilidad y se cuenta con más recursos, pero todavía hay muchos estigmas y también hay mucho miedo por parte de las personas que quieren informarse o quieren preguntar. Se ve más visible y sigue siendo un tema tabú, un tema de debate, el tema de las ESI, tanto en las instituciones educativas como en las instituciones sociales. Es muy difícil hablar de ese tema sin el adolescente ser juzgado. Entonces es algo que también, a la par de la ley del aborto, tiene que ser más visibilizado y se tiene que implementar más en todos los lugares posibles. Como los objetivos de la campaña. Exactamente. ¿Crees que existe una doble opresión por motivo de clase y género? Sí, creo que existe, y lo vi en persona desde que milito en Descamisados, desde que empecé a militar en el territorio, en los barrios. Todo el tiempo lo vemos, y todo el tiempo las madres que van y dejan a sus chicos en el apoyo escolar, donde damos educación popular también, vienen y nos cuentan la cantidad de ausencia y la cantidad de la ausencia del Estado mismo en darle esos recursos a las mujeres. Esos recursos, me refiero a métodos anticonceptivos, o en este caso hoy en día de que puedan ir a una salita o un CAPS o un SAPS a abortar sin ser juzgada por el mismo sistema de salud. ¿El aborto legal, seguro y gratuito hace a la construcción de la justicia social? Sí, hace construcción a la justicia social,
porque justamente ya de lo que hablábamos anteriormente, da visibilidad y da un gran derecho a las mujeres y sobre todo a las mujeres pobres que no cuentan con esos recursos o no cuentan con el capital necesario para tener los métodos anticonceptivos o contar con la opción de decidir sobre su propio cuerpo. Muchas gracias, Vero. Gracias a vos. Nos encontramos con Estela Maris Canteros, quien es abogada feminista. ¿Cómo estás, Estela? Hola, muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Te damos la bienvenida a Las Nuevas Olas. Gracias. A continuación, te invitamos a mirar un informe que preparó la producción. En el informe de hoy te vamos a contar cómo era abortar antes de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cómo sigue después de la ley. A continuación, Juliana nos cuenta cómo fue abortar en la clandestinidad. Yo tuve que recurrir a lo que es la clandestinidad. Yo, por ejemplo, no me morí. Pero hay muchas chicas que se murieron en la clandestinidad, que no pudieron recurrir a un médico. La verdad es la experiencia más horrible que me tocó vivir. No sé cómo fue el tema, no sé ni quién era la persona que me vendió, pero conseguí las pastillas. Me explicaron así nomás cómo había que hacer y listo. Después, bueno, anda a tu casa, porque como eso era algo ilegal, clandestino, estaba en riesgo la profesión de esa persona. Era muy cerrado todo en ese entonces. Yo no sabía qué me iba a pasar, ¿entendés? Yo no sabía cómo iban a reaccionar las personas, porque yo creía en ese entonces que yo estaba mal. Que yo estaba mal, no la persona que me hizo lo que me hizo. Yo la verdad, obviamente, no se me pasaba por la cabeza ser mamá. No se me pasaba directamente. Y no me imaginaba porque, ¿entendés? Es algo que uno no se imagina, bueno, hasta hoy en día. Y más en esa situación, era pequeña, estaba sola, no contaba con los recursos para tener un hijo. Y más allá de eso, yo tenía que estar jugando, no estar haciéndome cargo de un hijo. Si en aquel entonces el aborto ya hubiese sido legal, hubiese sido otras experiencias que yo hubiera tenido, ¿entendés? Porque la experiencia que me tocó vivir fue bastante fuerte y yo creo que no hay necesidad de estar pasando por eso. Las personas gestantes tenían que recurrir a abortos clandestinos, poniendo en riesgo sus vidas. Muchas de las personas que militamos esta causa, tenemos amigas que han perdido la vida en situaciones de aborto clandestino. Esas muertes eran responsabilidad del Estado y era necesario que el Estado tome esto como un asunto de salud pública. Y también un llamado a la mirada interseccional que tenemos que tener de todas estas situaciones de opresión que viven las mujeres y personas gestantes en general ante estas situaciones de embarazos no deseados. Y sobre todo que llegue a los sectores y a las mujeres y disidencias más pobres, ¿no? Que son quienes mueren justamente en situaciones de aborto clandestino o morían por no poder pagar una clínica privada y tener ciertas condiciones de salubridad. El embarazo como tortura, las niñas obligadas a parir, que hay otras personas que deciden sobre nuestros cuerpos, sobre lo que tenemos que hacer. Tras la sanción de la ley, las personas gestantes siguen teniendo numerosos obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Una conocida quedó embarazada. Entonces, ¿qué hice? Les escribí. Les dije que estaba embarazada, que necesitaba ayuda y que necesitaba solucionar ese problema. Me acuerdo que me fui al hospital. Tuve unos médicos que nos acompañaron, excepto por otros que en realidad nos trataron mal, nos hicieron sentir que estábamos haciendo algo mal, que hasta que podíamos ir presas en pleno siglo XXI, cuando ya era ley. En todo momento los socorristas me acompañaron, me contuvieron digo porque yo acompañé a la persona que estaba embarazada y en todo momento ellas me hicieron saber que en el hospital nos estaban dando muchas vueltas, nos estaban tratando mal, porque en sí nos trataron mal,
En un momento sentíamos que ya no íbamos a poder hacer el procedimiento porque eran tantas trabas que nos ponían que decíamos que nunca íbamos a llegar. Nos llegaron comentarios de que hay médicos en Ituzaingó trabajando en hospitales públicos que ahora, en pleno siglo XXI, se niegan a hacer, pero derivan a las clínicas privadas. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los médicos que dicen estar en contra. ¿Qué pasaba? Cuando no era ley, hacían en sus casas, les cobraban o en un lugar privado, y ahora que es ley, no quieren hacer en los públicos. Es más, hasta le dicen que no hay medicamentos. Como vimos, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos no se termina con la sanción de la ley. Todavía queda mucho por hacer. Que vimos. La verdad, mi primera reflexión es que fue muy largo el proceso y muy triste que llevó a la legalización del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Fueron muchas las mujeres que perdieron la vida en prácticas abortivas realizadas en la clandestinidad. No nos olvidemos que la desigualdad económica provocó que hubiera un sector de la población que podía acceder a una práctica segura y otra que debía lamentablemente recurrir a otro tipo de prácticas con un riesgo grave para su vida. Anteriormente sabemos que incluso se requería una intervención quirúrgica para poder interrumpir un embarazo, como cuando se realizaban legrados o una aspiración endouterina. Ello requería de anestesia, de personas que muchas veces las que intervenían no eran idóneas para la realización de estas prácticas. Posteriormente, con la utilización de medicación, el riesgo fue mermando, pero también lo que siempre quedaba como factor en común es que eran realizadas todas estas prácticas en la clandestinidad. Y ello conllevaba obviamente el miedo y la falta de apoyo sanitario para la persona que deseaba efectuar una interrupción de su embarazo. ¿Tuviste alguna experiencia vinculada a esta problemática? Sí, lamentablemente sí, y una de las cosas que más recuerdo es la poca empatía de las personas que, aún lucrando con esta actividad, tenían un trato muy desagradable para la persona que quería acceder a un aborto. También me tocó acompañar a una persona a la cual le habían aplicado un adminículo que servía para dilatar el útero. El día antes de la realización de esta práctica. Lamentablemente esta persona empezó con dolores y hubo que concurrir a un centro asistencial. Y bueno, ahí nos informaron de que este adminículo podía provocar la perforación del útero. De ahí que, bueno, se procedió a sacarle y se derivó a con un profesional para que le realice la práctica de interrupción. También nos habían informado en ese momento de que ellos estaban obligados a denunciar a las autoridades. En este caso no se llevó a cabo, de ahí que con este profesional sí hubo empatía para con la persona que acudió a la consulta, pero no siempre sucedía así. Es decir, que las opciones eran la cárcel o la muerte. Sí, es muy triste, pero es así. La persona que tenía miedo de ser penalizada muchas veces quedaba en su casa y ocurría la muerte. Y la que concurría a un centro de salud, si lograba salvar su vida, podía ser penalizada. No nos olvidemos que desde los albores de la legislación el aborto estuvo penalizado en la Argentina. No así la tentativa de aborto. La primera reforma al Código Penal establece ya dos supuestos de excepción. Ya en el año 1921 nuestros legisladores contemplan estos dos supuestos. Uno de ellos era cuando corría riesgo la vida de la mujer gestante y el otro supuesto era el de la violación. En caso de supuesto de la violación, una mala redacción del artículo 86, inciso 2 del Código Penal dio lugar a una discusión doctrinaria que duró durante décadas. ¿Por qué? Porque mencionaba en esa redacción tan deficiente a la mujer idiota o demente. De ahí que había una parte de la doctrina que consideraba que solo en el supuesto de violación a este tipo de violación en mujeres que tuvieran una discapacidad mental, solo en estos casos no debía ser punible el aborto. Y otra parte de la doctrina consideraba que no había que hacer una distinción. Esta diferencia quedó recién zanjada en el año 2012 con el fallo FAL,
en que la Corte Suprema estableció que no había que realizar una diferencia. El aborto no era punible en el supuesto de violación. Entonces, consagrando así un principio de igualdad, consagrando así el principio de igualdad ante la ley, obviamente. También estableció que no se requería autorización judicial para efectuar esta práctica. Es decir, los profesionales intervinientes no necesitaban requerir una autorización judicial para poder llevar adelante la interrupción del embarazo. Bastaba la declaración jurada de la persona de que había sido víctima de una violación y de que estaba gestando a raíz de este hecho. ¿Este fallo tenía aplicación práctica? Bueno, en la práctica hubieron lamentablemente muchas situaciones en las cuales las personas que querían acceder a la interrupción de su embarazo debido a una violación se encontraron con muchos obstáculos en los centros de salud o muchas veces también los médicos, porque eran objetores de conciencia o grupos religiosos. La dilación hacía que la persona no pudiera interrumpir su embarazo y se viera obligada a gestar y a parir en contra de su voluntad. Todos conocemos el caso de niñas que lamentablemente por dilaciones ya no pudo interrumpirse ese embarazo y fueron obligadas a parir contra su voluntad, con el horror que eso conlleva. ¿Y qué modificaciones introduce la ley 27.610? Bueno, la ley 27.610 lo que hace es, por un lado, vamos a hacer una distinción. Vemos un supuesto que es el de la interrupción voluntaria de embarazo y el otro es el de la interrupción legal del embarazo. La interrupción legal del embarazo ya la vemos desde 1921. Eran los supuestos de riesgo para la salud de la madre, en cuyo caso se requería una indicación médica, una historia clínica y la persona debía además firmar un consentimiento informado, que es lo que actualmente establece la ley. Y el otro supuesto era el de la violación. Bueno, también en este caso bastaba la declaración jurada de la persona de que había sido víctima de una violación y el firmar el consentimiento informado. La innovación que hace la ley 27.610 es que introduce la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, que la persona gestante puede interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación, debiendo solamente firmar un consentimiento informado. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Bueno, la ley 27.610 también contempla a aquellos profesionales que por cuestiones personales sean objetores de conciencia. Y ellos no estarán obligados a realizar interrupciones del embarazo de forma directa, pero sí están obligados a informar al paciente que acuda a la consulta, debiendo en estos casos derivar a otro profesional que sí pueda auxiliar al paciente en la interrupción de su embarazo. De igual modo tienen que actuar los centros de salud. Es decir, que lo importante es que siempre debe primar garantizar a la persona gestante el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Nos quedamos con esto último. Muchas gracias, Estela. A ustedes. En el programa de hoy hemos visto cómo afectaba la clandestinidad del aborto sobre la vida de las personas con capacidad de gestar y cómo, tras la sanción de la ley, todavía queda mucho por hacer, porque la marea verde no se agotó en el Congreso. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Esto fue Las Nuevas Olas.